El hombre había golpeado ferozmente a su mujer. Ella quedó hospitalizada como consecuencia de esa golpiza y falleció. Él fue condenado, pero escapó, estuvo prófugo durante mucho tiempo con una identidad falsa, viviendo en Rosario. Y como consecuencia de la trágica explosión de Rosario, él se comunica con una hermana a través de un mensaje de texto para saber cómo estaba ella. Y allí comienzan a rastrear y a dar con su paradero. Vamos a preguntarle a Mauro Zeta más detalles de cómo fue que ese mensaje de texto hizo que este hombre fuese detenido. Claro, en realidad estaban buscando a Juan Nogueira. Era el hombre buscado por la Policía Federal, por la División Homicidios. Una búsqueda que, como decía Débora, arranca recién en 2008, porque en 2008 le confirman la condena a la Cámara de Casación Penal. No tengo claro por qué el monto de 12 años de prisión. Yo tengo, sí, es porque no hay vínculo. O puede ser, no, en 2008 no existía la figura de femicidio como tal. Claro, pero el homicidio por el vínculo es perpetua, siempre fue. El vínculo alcanza para la perpetua. ¿Vos decís que no estuviesen casados legalmente? Tal vez no estaban casados legalmente. No lo sé. Seguramente en un rato lo vamos a poder corroborar. Pero digo, le dan 12 años de prisión. En 2008 le confirman la condena a este hombre Juan Nogueira por asesinar a Ethel Wexler. La mata a trompadas, un caso típico de violencia de género. Estaba presente la hija adolescente de la víctima fatal. Era producto, digamos, fruto de su primer matrimonio. Tal cual. La víctima fatal, sí. Es un típico caso de violencia de género que tiene un homicidio donde la víctima alcanza a dar algunas señales antes de morir en esa agonía de 5 días, contando lo que había pasado. Lo había silenciado mucho tiempo, pero al final en la agonía termina dando datos reveladores que permiten identificar y después condenar en un juicio oral al acusado del crimen, a Juan Nogueira. Bueno, se escapa. ¿Por qué se escapa? Porque desde el día del veredicto, del juicio, del tribunal oral, lo dejan libre hasta que la casación confirma el fallo. Cuando la casación confirma el fallo, que lo hace por escrito, no es que reproduce un juicio oral y público, este hombre se había, como dicen en la jerga más callejera, se había tomado el palo, se había borrado, había desaparecido, no se sabía nada de él. La División de Homicidios empieza la investigación. Detrás hay que destacar yo diría la colaboración, la valentía, el impulso, lo arriesgado, lo jugado, lo decidido de la hermana de Ethel Wexler, que justamente es una abogada que trabaja en AVIVI, la Asociación de Víctimas de Violación, que es la que empieza a encabezar y a perseguir al asesino de su hermana. Yo la entrevisté varias veces cuando estaba... Tengo entendido, Mauro, que nos está escuchando. Claro, pues ella es la que conoce exactamente cómo fue toda esta historia. Silvia, ¿nos escucha? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bueno, primero imagino que debe ser realmente un alivio, ¿no?, que hayan podido dar con el asesino de su hermana. Sí, la verdad que fue una búsqueda, pero incesante, y aparte fueron, desde que Ethel murió en el año 2004, fue un calvario, y esto fue una búsqueda mía particular, conjuntamente con la División Homicidios de la Policía Federal. Yo no tengo familia directa, con lo cual conté con algunas amigas, pero nada, era una cuestión particular, porque por el trabajo que yo hago y por salvar tantas mujeres y tantos niños y tanta cosa, yo no podía creer que esto me estuviera pasando a mí, Silvia, ¿no? ¿usted ya trabajaba en estos temas vinculados con la violencia y sobre todo con la violencia de género antes de que su hermana fuese asesinada por su pareja? Sí, yo trabajaba en esto porque tanto mi hermano como yo, que son, bueno, yo soy la mayor, después sigue mi hermano y la menor era mi hermana, fuimos niños golpeados por mi padre, de tal forma que cuando yo estudié abogacía quise trabajar en esto para reparar y para que a otros chicos o a otras mujeres no vivieran el infierno que yo viví en mi casa cuando era Mire chica. qué paradoja, ¿no?, que su hermana terminó buscando una pareja que era un golpeador asesino. Fue la única, sí, fue la única que no fue golpeada, pero se crió en un ambiente violento, ¿no es cierto? Y de alguna manera mamó la violencia, los tres la mamamos. Lo que pasa que mi hermano y yo, además de eso, la padecimos, ¿no es cierto? Físicamente, ella no. ¿Golpeaba a su madre también? Sí. Sí, golpeaba a mi madre y nos golpeaba a nosotros. Ahora, Silvia, cuéntenos esto, porque recién nos preguntábamos con Mauro y con Claudio por qué él había sido condenado solo a 12 años de prisión. Sé que no existía en ese momento la figura de femicidio o feminicidio, pero era un crimen horrendo, ¿no? ¿Por qué esa condena? Bueno, nosotros en realidad no pudimos ser parte
del juicio, porque hay un artículo en Capital Federal del Código que excluye a los hermanos para ser querellantes, con lo cual... ¿Estaban casados, Silvia? ¿Cómo? Mauro, habla, ¿cómo te va? ¿Estaban casados? Sí, estaban casados. ¿Y cómo puede ser? Bueno, porque le dieron un preterintencional agravado por el vínculo, ¿Perdón? ¿entendés? A ver, espera. Preterintencional. Repásame esa figura que no lo escuché en mi vida. O sea, no la quiso matar, le pegó un empujón, ella se... A ver, traduzcamos un poco eso, Silvia, para que la gente entienda cómo de lo que era una perpetua evidente, porque había un vínculo, quedó en 12 años. No la quiso matar, la empujó, no la empujó, nunca confesó, se cayó por la escalera, se rompió 4 costillas, 3 vértebras, volaron... Ahora, ¿y quiénes fueron los jueces? Digo, ahora, gracias a que se pudo aprobar la figura de femicidio o feminicidio en nuestro país, esto no volvería a suceder. Cualquier crimen contra una mujer es violencia de género, sea vínculo o no, estén casados, lo que fuese. Ahora... Lo que le dije al fiscal de juicio es... Si vos vas a pedir un preterintencional porque crees que no la quiso matar, yo digo, se agarra una 9 milímetros y por ahí le mete un tiro, la salvamos. Porque no faltaba nada, la rompió literalmente toda físicamente. No había posibilidades de que se salve. De hecho, agonizó 5 días. Qué bárbaro. Silvia, Ahora, la él condena... no estuvo ni un solo día preso. Ni media hora. Qué bárbaro. Ni media hora preso. Qué bárbaro. No, terrible, terrible. Bueno, yo, además de que la enterró y no sabía yo dónde la enterró, porque sin vergüenza, o sea, me negó el acceso a todo, yo lo que hice fue... Pero la enterró, perdón que te interrumpa, porque me estoy sorprendiendo. ¿Le entregaron el cuerpo a él? Claro, digo, en su momento lo hicieron pasar como un accidente, digamos. Mira, Mauro, vos sabés cómo es esto. Cuando yo fui al día siguiente, a mí me avisaron a la madrugada que había muerto, yo llamé por teléfono a la comisaría, primero al médico de terapia intensiva y me dijo que había muerto de lesiones múltiples. Sí. Después me acerqué a la comisaría 23, el subcomisario me dijo, había sido compañero mío de la facultad y me dijo, acá creemos que hubo un tema de violencia doméstica. Yo lo que hice fue impulsar la causa, hice la denuncia, la policía se portó excepcionalmente bien, se lograron un montón de cosas y creíamos que a las 7 de la tarde se iba a ordenar la detención de él, del día siguiente que había muerto Ethel. No, le entregaron el cuerpo a él. Nos dejaron excluidos a nosotros, el secretario del juzgado dijo que había tiempo. ¿Qué juzgado fue? Ay, yo tengo No le digo porque después, si quiere, Silvia, no queremos desviar un poco la atención, pero quedamos en línea privada porque es una vergüenza. Sí. Primero que haya un caso de feminicidio como este, que le entreguen el cuerpo al asesino el juzgado 48, secretaría 145. Que los jueces lo hayan condenado con esta figura absurda, ¿no? Sí, y lo más absurdo de todo es que lo mandaron a la casa hasta que esto quedara firme. ¿En qué año mató a su hermana, perdón? 2004. En el 84. O sea que este hombre desde el año 84 hasta hoy estuvo... prófugo. Sí, prófugo, disfrutando de la vida, digamos, sin cumplir la pena por este delito horrendo. O sea, yo digo, los jueces no, ¿en qué piensan cuando fallan? 2004 fue el homicidio, Silvia. Sí, 2004 dijo. 2004, entendí mal, yo digo, qué horror. En 2006 el juicio, 2008... 2006 se hace el juicio. Y 2008 la casación. Y 2008 sale en casación. Prácticamente 10 años estuvo viva la Pepa. 9 años. Sí. 9 años de calvario para encontrarlo. ¿Usted sabía ya antes del hecho que terminó en el desenlace de la muerte de su hermana, del crimen de su hermana, ya había otros antecedentes de violencia? Mire, yo no lo ¿Y de supe golpiza nunca. por parte de él hacia su hermana? Yo no lo supe nunca. Si yo lo hubiera sabido, no hubiéramos llegado a esto. No lo dude. No, ¿y cómo era? Ellos se casaron y su hermana tenía una hija de un matrimonio anterior y él tenía hijos. ¿Cómo era esa familia? Él era soltero. Él era soltero. Él trabajaba con nosotros, con mi ex esposo y conmigo, en un negocio. Llevaban una vida normal. ¿Y usted tiene una sobrina? Yo tengo una sobrina que está a favor de él.
Porque ella presenció el momento en que la golpeaba, ¿o no? Sí, tal cual. ¿Y está a favor de él, el hijo? Sí, sí, está a favor de él, Mauro. ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene su sobrina ahora? Mi sobrina en este momento debe tener unos 20 y tantos años, pero en ese momento hasta el tribunal se enojó y le dijo, pero ¿cómo? ¿A usted nunca le interesó saber de qué murió su mamá? Porque ellos la mantuvieron como económicamente muy acomodada y frente a eso ella prefirió eso a que su mamá, a salvar a su mamá. Bueno. Ahora, Silvia, para repasar la parte de la investigación. Sí. Llegan entonces de casualidad, a ver, lo venían investigando con la División de Homicidios, había una búsqueda intensa desde hace por lo menos 5 años cuando la casación ordena la detención. Sí. Y termina cayendo porque comete un error que es mandar un mensaje de texto. Después de la explosión de Rosario se lo manda a la hermana con una falsa identidad que él tenía, que era Juan Roger, y ese texto lo rastrea a homicidios y se da cuenta que es él. Sí. Pasa así, él manda un mensaje de texto porque él vivía en la zona de la explosión, ¿no? Sí. Nosotros sabíamos que él vivía a 3 horas de Buenos Aires, pero no sabíamos dónde. En realidad pensamos Tandil, pensamos algún balneario de la costa. ¿Por qué usted dice a 3 horas de Buenos Aires? ¿Cómo llegan a esa conclusión, Silvia? Porque le escucharon, durante 5 años la policía escuchó a la hermana. Entonces la hermana una vez habló con el novio y antes de subir al micro le dijo, sí, en 3 horas llego, fue a escriturar este departamento de Rosario a nombre de una tercera persona. ¿Y él trabajaba allí? No, lo bancaban. ¿Quién? La hermana, la familia. Bueno, ok. ¿Y entonces? Bueno, y entonces él pone un mensaje diciendo que se queden tranquilos, que él no estaba en la explosión, que él vivía a 3 cuadras en la calle Italia. Y la policía, como la hermana había viajado un par de veces a Rosario, hace unos meses estaba pensando que podía estar en Rosario, pero a mí no me habían dicho más nada porque la verdad que se frustró tantas veces los lugares donde lo fuimos a buscar, que ellos quisieron tener la certeza de que estuviera esta vez ahí. Ahora, Silvia, usted es abogada, ¿no? Sí. Dígame, ahora que lo han detenido, después de tanto tiempo prófugo, y teniendo en cuenta además que le dieron una pena tan baja, ¿se puede agravar la condena? Porque nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ¿no? Yo no soy abogada, pero es una cosa que todo el mundo sabe. De modo que ya no podría ser juzgado ni por las leyes de femicidio, ni por ninguna otra. Absolutamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este hombre quede en cárcel de por vida? No, yo pienso que tiene que cumplir 12 años, no hay otra manera, Débora. No hay otra manera. El haber estado prófugo, usted que es abogada, le pregunto, ¿es algún tipo de agravante? No, yo creo que va a ser agravante para que no, si tenemos suerte, no le toca a algún juez de estos que no leen y que tiene buena conducta, yo creo que va a ser agravante para que la cumpla de punta a punta. Porque, ¿no? a ver, 12 años, ustedes que saben más de esto, ¿qué se traduce? A ver, ¿cuánto tiempo? Las 2/3 partes puede pedir la condicional. A las 2/3 partes. Acá lo único que y a la corre mitad favor podría pedir la transitoria. Yo creo que no va a gozar de estos beneficios. Es que nunca estuvo preso. ¿Cómo? Lo que corre a favor de lo que es del sentido de justicia es que este hombre nunca estuvo preso, por lo tanto no se puede computar absolutamente nada a favor de él. Lo que yo pienso es peligroso este hombre, es joven, en 5, 6 años, 4, 7, no sé. En 7 puede pedir la condicional. 7 años sale. No sé bien la cuenta. Y va a volver a matar a otra. O sea, ¿entienden lo que digo? O sea, yo no puedo creer que la justicia, en un caso tan grave como el que ha sido el crimen de su hermana, haya condenado, primero, todo lo que usted contó, que le entregó el cuerpo a él, que nunca lo mandaron a detener y que lo dejaron que se escape. Una burla. Y además es una burla para la familia que le den una condena tan baja, porque este hombre en 5, 6, 7, 8 años está otra vez afuera, libre de toda de nada, ya cumplió su pena. Y decí que hay un vínculo. Están casados. No, pero te quiero decir esto, pero como si no se tocaba si de no unos hubiese 3 habido años. vínculo, claro, si no hubiese habido vínculo, era un 3 preterintencional común, eran 3 años de cárcel, menos. Como máximo. Como máximo. Después, si usted tiene para pasarme los nombres de los jueces, Silvia, Sí, se los doy. porque es una vergüenza. Es el Tribunal Oral número 6 quien lo juzgó. Sí. Y los jueces son, espere que ya se los doy. A ver. ¿Y qué entendieron? Que no había pruebas para acreditar la intencionalidad. Tal cual, que no hubo intención de matarla,
que se le fue la mano. Se le fue la mano. Una Silvia, cosa, pero... No sé si usted está viendo la C5N, porque tenemos una imagen de él. Sí, la estoy viendo. ¿Él modificó su No sé, su no lo imagen? vi yo. No lo No lo puedo vi. ver. Ah, esta foto no es actual. No, no es actual. Bien. Pero no creo, porque él no... Cero arrepentimiento, cero todo. Cero, o sea... ¿Y él no le sigue en importó. contacto con su... ¿Usted sabe si siguió el contacto con su sobrina? Yo creo que sí, porque la hermana seguía en contacto con mi ¿Y sobrina. con quién se quedó viviendo la chica? No, Cuando- sola, en el departamento. ¿Y qué tenía, sola. 14, 15 años cuando murió la mamá? ¿O más? En ese momento no, tenía 18 Ah, años. 18 años, Grande. ya era grande. Sí, ok. sí. Y ella, nada, la bancaba la familia de él también. O sea que se ve que tenían fondos suficientes como para bancar todo, ¿no? ¿Y cómo fue el momento de la detención, Silvia? El momento de la detención me contó a mí la policía, pues me llamaron por teléfono, que fue una comisión acá de policía de Buenos Aires. A las 7 de la mañana salió de acá, fueron, le tocaron el timbre, el tipo no estaba. Al rato, volvieron, dieron una vuelta por la zona y después que dieron una vuelta por la zona lo vieron venir. Entonces lo pararon y... ¿En la calle? Sí, venía con una bolsita caminando y le preguntaron si podía decirles el nombre. Entonces él dijo, sí, Juan. Entonces uno de los policías que había trabajado mucho ya en la investigación, parece que le agarró como furia, ¿no? Y le dijo Nogueira. Y él en el ambiente, en el lenguaje bien de los chorros, dijo, sí, perdí. Mire, los jueces se llamaban, Sí. o se llaman, A ver. Ricardo Rongo, Sí. Guillermo Jacobucci con 2 C Sí. y Leonardo De Martini. Todos hombres que yo no entiendo en qué estaban pensando, ¿no? Sí, Cuando y el impartieron fiscal justicia. fue el doctor Nicholson. Diego Nicholson. Sí. ¿El fiscal también entendió que era un preterintencional o el fiscal acusó por homicidio agravado por el vínculo? No, él entendió que era un preterintencional. El fiscal también. Y la verdad que yo una vez tuve con él un falso testimonio y le fui a pedir que le dieran una probation a una chica que era ciega y me dijo no. Y le hizo 6 meses de prisión en suspenso. Y mire usted, por un supuesto falso testimonio le dieron 6 meses y a este degenerado asesino le dieron 12 años. ¿Y es cierto que en los días de agonía su hermana es la que llega a revelar en el hospital o no sé dónde cómo había sido la cosa? Hasta ese momento no se conocía la historia de violencia. ¿Y ella llega a dar datos en la agonía o no? ¿O es No, inexacto? antes. Cuando ella llega solita al hospital, ella llega al sanatorio de la Trinidad, del cual ellos tenían una obra social, y enseguida los médicos llamaron a la policía, Sí. la comisaría 23. Sí. Y mi hermana no quiso hacer la denuncia, pero cuando la policía se va, la enfermera y el médico insisten que eso no es una caída de escalera, que diga la verdad, si el marido le pegó, quién le pegó, y entonces ella dijo que sí, que él le había pegado, que no era la primera vez, y que ella nunca lo había denunciado porque tenía miedo de no poder volver a su casa. ¿Y por qué muere, digamos? ¿Qué le dicen los médicos? ¿Cómo fue la golpiza que le provoca la muerte a los 5 días? ¿Qué fue la Porque él cabeza? le rompe 4 costillas, 3 delanteras y una posterior. Qué bárbaro. La posterior se le incrusta en un pulmón, hace un edema de pulmón y fallece. Qué barbaridad. Qué terrible. realmente. Bueno, el doctor Ricardo Rongo, el doctor Guillermo Jacobucci, el doctor Leonardo De Martini, los jueces junto con el fiscal, el doctor Diego Nicholson, que entendieron que el asesino de su hermana, quien era su esposa, casados ambos, Sí. la mató a golpes, provocándole la muerte 5 días después, había cometido un homicidio preterintencional, es decir, que no tuvo intención de matar, se le fue la mano. Una vergüenza, la verdad, lo del doctor Ricardo Rongo, Guillermo Jacobucci, Leonardo De Martini, el fiscal doctor Diego Nicholson del Tribunal número 6, es vergonzoso.
Así es. La verdad que no conocíamos el caso hasta que tuvo difusión pública por el hecho de que lo detuvieron tantos años después en Rosario, pero me imagino la indignación, ¿no? Un caso clarísimo de violencia de género, un hombre que muele a patadas a su esposa provocándole la muerte, que no solamente lo condenan a 12 años nada más, sino que ni siquiera lo mandan a detener, permitiendo que estuviese prácticamente 10 años prófugo, disfrutando de la vida en la ciudad de Rosario, mientras su hermana está en el cementerio. Y tenía un par de novias. Por eso le... Bueno. Silvia, no corte, por favor, le agradecemos este contacto, quede en línea privada que la producción va a hablar con usted. Muchísimas gracias por su testimonio. Les mando un cariño grande y gracias a ustedes por difundir esto. No, por favor. Chao, Silvia. Hasta luego. Un beso, Silvia. Bueno, Mauro, acá lo concreto entonces es... Qué historia. 2 años de prisión que empieza a cumplir ahora. Sí, tiene que cumplir todo. Digo todo. Detenido en Rosario y traído acá a Buenos Aires. Lo tienen que trasladar a Buenos Aires para destacar la tarea de la División de Homicidios de la Federal. Y ahí empezará a discutirse después si le van a dar o no el beneficio de la condicional con las 2/3 partes de la pena cumplida. La verdad, me sorprendí. Yo no conocía la figura del préter intencional agravado por el vínculo. Sí conocía el préter intencional, te empujo o te golpeo, no te quiero matar y te morís. Si la intención mía no es matarte, te morís. Lo que no sabía, y le jugó a favor con esta figura que le puso la justicia, menos mal que estaban casados. Si no estaban casados eran 3 años. Qué bar. Yo no puedo, te juro, no puedo creer. Hay que ver qué entendieron los jueces para... A ver, el tipo le pegó patadas, golpes, a punto tal que una de las costillas se le incrusta en un pulmón y le provoca la muerte 5 días después. ¿Fue sin querer? No hay. ¿En qué pensaban los jueces? Yo a veces no lo puedo creer, no lo entiendo. Y este hombre, porque le corresponde, porque así lo marca la ley, no hay modo, no existe la figura de que alguien pueda ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Está terminado el asunto. Hay una película que se llama Double Jeopardy, justamente que trata de este tema, en un caso en donde una persona que ya ha sido condenada no puede volver a ser juzgada, y este hombre ya no puede volver a ser juzgado. No, aparte tiene fase de la casación. 12 años en, qué sé yo, en un par de años. 7 y medio, no sé cuánto da la cuenta las 2/3 partes de 12. Es un hombre joven. No lo sé sacar la cuenta en la cabeza. Y aparte los golpeadores, los asesinos de mujeres, reinciden. 8 años y... En 8 años puede pedir la condicional. Puede pedir la condicional. Por ejemplo. Ahora, vos fijate cómo termina cayendo, ¿no? La historia, ¿no? La parábola de todo es... por la explosión de Rosario, porque un mensajito de texto entre él y la hermana para decirle estoy bien, es lo que termina mandándolo preso. Si no, seguía en la clandestinidad. Acá destacar lo que decías vos, el trabajo de la policía, porque de seguirlo. Es lo que destacó Silvia, ¿no? Que la policía se portó muy bien. Como después que pasaron tantos años, sin embargo, ese teléfono seguía intervenido. Exacto. Y seguían escuchando a la hermana para ver con quién hablaba. Juan Roger se hacía llamar, pero era Juan Nogueira. Ahora está en cana. Sí, gracias. Tanto esfuerzo por la policía para dar con él y la justicia tan rápido sacarse un caso. Pensaba eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos muy críticos del accionar policial, pero en este caso es exactamente al revés, lo dijo la hermana de la víctima. La policía, incluso la de la 23, que es donde primero se radica, se portó siempre muy bien y actuó siempre con mucha rapidez y celeridad. El médico también, además de la policía, el médico que se da cuenta que ella está mintiendo, asustada, diciéndole me caí de una escalera. La viveza del médico de entrevistarla bien y decirle, no te caíste de una escalera, decime la verdad. Y ella le termina contando antes de morir, o 3 días antes de morir, que le habían sometido a una paliza brutal. O sea, fíjate, la policía trabaja correctamente, el médico hace su labor también. Y después tenés a los jueces... con esta decisión realmente que no se puede creer de dejar a un femicida en libertad, porque lo dejaron en libertad, le dieron la posibilidad de jugarse. Lo primero que hablamos hoy cuando nos encontramos antes de hacer el aire fue no entendíamos por qué los 12 años. No teníamos la letra fina, chica de la historia. Como no existía la figura de femicidio. No, porque agravado por el vínculo siempre es perpetua, te contesté yo, ¿no? Como diciendo es uno, y qué raro 12, y ahí está la explicación. Terrible. Gracias, Mauro. Hablamos